Muy pero muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos y todas a la conferencia magistral con el tema La CONACON y sus actuaciones y al lanzamiento del Día Nacional de la Competencia. Destacamos la presencia de la vicerrectora, la magíster Natalia Torales, como también la presencia de los decanos de las diferentes facultades de la UAA, así también de la comunidad educativa. Agradecemos a los compañeros que estarán realizando intérpretes de lengua de señales, Irma Ortiz y Samuel Cáceres. A continuación, cedemos el uso de la palabra a la vicerrectora Natalia Torales, quien nos estará dando la apertura oficial a esta conferencia. Gracias, muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí poder saludarlos y darles la bienvenida a este taller. Es un lujo para nosotros poder contar con la presencia del doctor Rolando Ruiz, presidente del directorio de la CONACON. Espero se sienta como en su casa. También, de igual manera, a Eduardo Barros, miembro del directorio de la CONACON. A nuestras autoridades, los decanos, coordinadores, profesores de tiempo completo y realmente que esta jornada sea provechosa y podamos enriquecernos todos con esta ponencia. Que tengan una Muchísimas buena gracias, jornada. vicerrectora. Sin más preámbulos, queremos dar la palabra al presidente del directorio de la CONACON, al abogado Rolando Díaz Delgado, quien estará del Día Nacional. Muchísimas gracias. Hola. ¿Sí? Muchísimas gracias. Un gusto saludarles, vicerrectora. Muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Realmente nos sentimos muy cómodos aquí. Muchísimas gracias a los decanos y, por supuesto, a los profesores y alumnos que nos acompañan el día de hoy. El plato de fondo es, como siempre, el principal, que va a estar a cargo del miembro del directorio de la Comisión Nacional de la Competencia, Eduardo Barros. Yo sencillamente quería aprovechar, o como institución queríamos aprovechar la presencia de ustedes para hacerles una invitación. Queríamos invitarles a participar en nuestro Día Nacional de la Competencia, que será el día 19 de octubre de este año en el auditorio, en el aula magna del Instituto del Banco Central del Paraguay. ¿Dónde está? Ahí. Muy bien. El evento se desarrollará entre las 8 y las 17 horas, como les decía, en el Instituto del Banco Central del Paraguay. Y vamos a tener en esa oportunidad a panelistas y nacionales que vamos a hablar sobre competencia. El primer panel sobre cumplimiento en materia de competencia y el segundo panel con el señor Enrique Vergara del Tribunal, realmente recientemente presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia de Chile, profesor, también otros panelistas, desafío de la competencia. Ahí está. En esa misma oportunidad vamos a estar entregando el Premio Nacional de la Competencia, que en este año, donado por la Universidad de Zúrich, será de 1.000 francos suizos. Hemos tenido hasta ahora, realmente hemos cerrado el concurso con 11 ensayos recibidos. Por parte de la CONACOM, y al que resulte ganador de esto. El ensayo, los miembros del jurado, representantes de la Autoridad de Competencia de España, de UNTAC de Naciones Unidas, de la Universidad de Zúrich, también de la Universidad de Valladolid de España y del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. A ver.
Bien, finalmente el Día Nacional de la Competencia va a cerrar con una actividad que le dimos en llamar CONACON Responde, que arrancamos el año pasado ya, en el que los miembros del directorio y el director de investigación van a estar o vamos a estar respondiendo a las preguntas de la ciudadanía. Les invitamos a participar, tienen ahí el link de inscripción y también el código QR. Si se inscriben y, por supuesto, esperamos contar con ustedes en ese día. Muchísimas gracias y muchísimas gracias nuevamente, vicerrectora, por recibirnos en la casa de ustedes. Por supuesto, es un gusto y espero que podamos aprovechar la presentación del miembro del directorio, Eduardo Barros. Gracias. Antes de pasar a leer el extenso currículo de nuestro disertante, me gustaría dar unas pequeñas pautas que se encuentran, que al finalizar el evento se estaría remitiendo vía chat de YouTube el link de asistencia. Este link estará por 5 minutos. También tendremos una ronda de preguntas y respuestas al finalizar la disertación. Ahora sí, sin más preámbulos, paso a leer el extenso currículo de nuestro disertante, resumido de la siguiente manera. Eduardo Barros, administrador de empresa y contador público de profesión, culminó sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de la Asunción, especialización en Derecho Comercial Europeo y Buenas Prácticas en Libre Competencia. En el área de la docencia se desempeñó como profesor liderada carrera de Administración y Empresa en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. También le cupo desempeñarse como profesor del módulo de liderazgo empresarial en la maestría de Derecho Empresarial de la misma casa de estudio. Participó como panelista y disertante en conferencias de diversos temas llevados a cabo en más de 40 países. Con ustedes, el licenciado Eduardo Barros. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. De nuevo agradecer a la vicerrectora por recibirnos en su casa. Sí, adelante, así no les doy la espalda. Bueno, me dijeron que aquí tenemos estudiantes de la carrera de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y de Derecho. Quiero hacer un rápido sondeo. ¿Algunos de los presentes en la sala oyó hablar de la CONACOM antes de hoy o no? Si pueden levantar la mano. Ok, muy bien. Excelente. En la pantalla está la misión y la visión de la CONACOM. A mí me gusta resumir la misión con la última frase: contribuir al desarrollo económico en beneficio de la sociedad. Es decir, lo que hace la CONACOM es velar por el cumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia, es una ley nacional, y ¿cuál es el objetivo final? Retribuir o redituar el beneficio de la sociedad, el beneficio de todos nosotros. La competencia, la libre competencia es sumamente importante y vamos a ver un pequeño video a continuación que nos va a ejemplificar el por qué. Así que les pido su atención con el siguiente video, si me ayuda la mesa técnica. Él es Francisquito y quiere comprar galletitas. En su barrio solo hay una despensa, la despensa de Don José, donde solo venden galletitas de chocolate y cuestan 3.500 guaraníes. Francisquito compra las galletitas todos los días al salir de la escuela. Un día, Don José sube el precio de las galletitas a 4.000 guaraníes. Como no hay otra despensa en el barrio, ahora paga 4.000 guaraníes, pero ya no le alcanza para comprar todos los días. Mientras tanto, Ña María abre su despensa en el mismo barrio. Ella vende las galletitas de chocolate a 3.500 guaraníes. Don José baja el precio a 3.000 guaraníes y ofrece también galletitas de frutilla. Esto le trae nuevos clientes a Don José. Ña María baja el precio a 3.000 guaraníes y lanza una oferta de galletitas con un vaso de leche
a 3.500 guaraníes. Esto le trae nuevos clientes a Ña María. Gracias a la libre competencia, Francisquito ahora tiene varias opciones de precio y productos. Tiene la oportunidad de elegir. Gracias a la libre competencia, Francisquito ahora puede hacer rendir mejor su dinero. Don José y Ña María están innovando en sus productos y ahora tienen nuevos clientes. La libre competencia nos permite crecer a todos. Es un mensaje de la Comisión Nacional de la Competencia. Bueno, si les pregunto por qué es importante la competencia, ¿qué me podrían responder? A viva voz nomás, se los ve con buenos pulmones. A ver, adelante. Atraer nuevos clientes. Nos permite salir de nuestra zona de confort. ¿Algo más? ¿Por qué es importante la libre competencia? A ver, vos estás al fondo. Ok, ayuda a que los precios se mantengan razonables y no suban debido a la competencia. Excelente. ¿Alguien más? Te dan varias opciones a su favor. ¿Quién más? Ahí. Permite innovar. Este video, ahora que estoy presidente de la CONACOM, hay cada vez menos despensas, ¿verdad? Se nos están acabando las despensas porque el modelo de negocio está lentamente migrando, pero creo que todavía todos aquí hemos... y este video intenta mostrar de una manera simple esos beneficios que acaban de expresar ustedes. Y como bien lo dijeron, impacta en los precios, es decir, todo el día nosotros sentimos los beneficios de la libre competencia, impacta en la innovación de los productos, gracias a la competencia podemos ver nuevos productos, impacta en el consumidor, ¿por qué? Porque tiene distintas opciones, variedad y mejores precios, y también impacta en las empresas, no solamente nos ayuda a crecer porque nos obliga a mejorar, sino que nos da una tranquilidad que nos permite como personas que emprendemos o que vamos a emprender, a saber que hay reglas claras, que voy a poder competir libremente y que no voy a ser afectado por personas que tal vez tienen acciones que van en contra de lo que es la libre competencia. Gracias a la ley de la libre competencia y lo que intentamos hacer en la CONACOM, que es defender y hacer cumplir esa ley, entonces se busca una libre competencia. Un poquito de historia. En 1992 se incluye el artículo número 107, competencia en el mercado, bajo las normas o el espíritu de libre competencia en el mercado. Recién en el 2013 se promulga la ley de defensa de la competencia, que es nuestra ley, la que da nacimiento a la CONACOM. En 2014 sale un reglamento y en el 2020 también. Allá por el 2016 se conforma la oficina de la CONACOM realmente con unos 5 o 6 personas y hoy estamos con 30 personas. Es una institución nueva que está intentando hacer un trabajo muy, muy grande que es, por supuesto, defender la libre competencia. Opa, ¿me ayudas vos? Si es que me paso. La CONACOM, nuestras oficinas están sobre España, casi General Santos, si vamos desde aquí, pasando la Ande, a media cuadra a la mano derecha, está abierta a cualquiera de ustedes que tengan cualquier duda. Ahí están nuestros teléfonos, nuestros email, cualquier información. Nuestra página web es muy, muy amplia, tiene un montón de información, las resoluciones que sacamos, las opiniones, la ley, las guías que sacamos, está todo en nuestra página web al libre acceso de lo que necesiten. También tenemos, por supuesto, redes sociales para que nos puedan seguir y enterarse de lo que hacemos. Bueno, algunos conceptos básicos. La CONACOM, ¿qué es lo que hacemos nosotros? La CONACOM tiene como misión principal, por un lado, la defensa de la libre competencia y
la promoción de la cultura de la libre competencia. Dentro de lo que es la defensa de la libre competencia, tenemos dos acciones. Por un lado, el control de concentraciones y por otro lado, el control o la defensa contra las prácticas restrictivas de la competencia. ¿Qué son concentraciones? Concentraciones son cuando se fusionan dos empresas o cuando una empresa compra otra o cuando se crea una empresa nueva por la fusión nuevamente de un grupo de empresas. Y vamos a ver más adelante cuándo estas concentraciones, según la ley, están obligadas a notificar o están obligadas a ser controladas por la CONACOM para ver si esa fusión o esa compra crea situaciones que puedan ir en contra de la ley de la libre competencia. Y por otro lado tenemos las prácticas restrictivas que se definen como el abuso de situación de poder dominante dentro del mercado o acuerdos restrictivos a la competencia, que también vamos a ver más adelante qué significan o qué tipo de prácticas pueden ser vistas de esa manera. La promoción, por otro lado, tenemos análisis de estudio de mercado, hacemos estudios de mercado, tenemos análisis y estudios de regulaciones o leyes, y por otro lado tenemos actividades como estas para promocionar lo que es la cultura de la libre competencia, charlas, seminarios y demás. En el primer caso son acciones coercitivas, es decir, nosotros tenemos la potestad de influir y ejercer cambio en las acciones de las empresas o de las organizaciones a fuerza de ley. Es decir, si una concentración no cumple con o no es compatible con la ley de defensa de la competencia, la CONACOM puede prohibir esa concentración o esa compra o esa fusión. Y en el caso que hayan prácticas restrictivas, abuso de posición dominante o acuerdos restrictivos, con multas, por supuesto, pecuniarias. En el caso de la promoción, son actividades de promoción, no coercitivas. Muy bien, las concentraciones. ¿Cuándo un grupo de empresas o empresas tienen que notificar a la CONACOM y la CONACOM tiene que analizar la operación? Cuando se cumplen estos dos umbrales, uno de los dos o los dos. El primero es que llegue una de las empresas del grupo o como conclusión de esta fusión o esta compra de empresas se alcance el 45% del mercado, o si es que una de las empresas o ambas del grupo o que esté dentro de este proceso supere los 100.000 salarios mínimos, que estamos hablando entre 30 y 35 millones de dólares, dependiendo del tipo de cambio. Entonces, si una de las empresas que va a comprar otra, por más pequeña que sea la segunda empresa, si la empresa que va a adquirir el control, su facturación anual supera ese rango, ese umbral, entonces, aunque no tenga el 45% de la cuota del mercado donde está operando, igual tiene que notificar a la CONACOM. ¿Qué significa eso? Hay un formulario, se le pide un montón de documentación del mercado donde va a trabajar, cuál es el objetivo, es decir, se hace un extenso análisis. Y si es que la CONACOM ve de que esa fusión o compra no va a afectar o no va a ir en contra, el resultado de esa compra no va a ir en contra de la ley de libre competencia, entonces puede aprobar la operación. Si es que ve que esa compra o esa fusión podría afectar de alguna manera leve o ser incompatible con la ley de libre competencia, entonces aprueba la operación, pero con condicionamientos. Estos condicionamientos obligan a que la empresa que está comprando, la adquiriente, por ejemplo, tome ciertas medidas que alivien el impacto en el mercado que está siendo afectado. Y si la CONACOM, luego de analizar la operación, cree o analiza de que es totalmente incompatible con la ley de defensa de la competencia, entonces puede denegar la operación. Es decir, prohibir que se lleve adelante esa compra o esa fusión. Entonces tenemos tres opciones: autorización, autorización con condicionamientos o denegación de la operación. Nosotros, no sé si tengo otro slide acá. No. Ah, sí tengo, claro, acá está. Opa. Acá tenemos algunos ejemplos de operaciones. En el 2020, el frigorífico Frigomer propuso la compra del frigorífico Norte, una adquisición de control,
y la operación fue denegada. Entonces no se pudo llevar a cabo. Hicieron la notificación de la operación, como manda la ley, y la CONACOM creyó y entendió que no debería llevarse a cabo esa operación y denegó la operación. En el caso en el 2019 hubo una adquisición de control entre Ecopetrol y Petrobras. Ecopetrol compra Petrobras, perdón. Se autorizó con condicionamientos. Entonces, quiere decir que Ecopetrol adquiere el control, pero tiene ciertos condicionamientos que alivian el impacto en lo que es el mercado y a favor de la libre competencia. Y finalmente el GNB, son bancos y BVA, tuvieron una operación de fusión y se autorizó la concentración. Desde la fundación, o desde que inició la CONACOM a hoy, tenemos 40 operaciones de concentración que fueron notificadas a la CONACOM, de las cuales una sola fue denegada y el resto fue autorizada, ya sea autorizada simplemente o autorizada con condicionamientos. Vamos a lo que son prácticas restrictivas de la competencia. Por un lado tenemos acuerdos restrictivos, que quiere decir que dos empresas o grupos de empresas se ponen de acuerdo para fijar, imponer o recomendar colectivamente precios o compra de venta de manera abusiva, es decir, pueden hacerlo para comercializar afuera a nosotros consumidores o ejercer influencia en lo que son los proveedores de ese grupo de empresas. Si es que se ponen de acuerdo con eso, pueden caer dentro de lo que es la práctica restrictiva. Limitar la producción, ponerse de acuerdo para limitar la producción, que puede ser de vuelta en perjuicio de consumidores o también inclusive de competidores. Repartirse mercados, vamos a ponernos de acuerdo para, ok, yo vendo en este mercado, al este, vos al norte, vos al sur. Entonces, ponerse de acuerdo de esa manera califica como un acuerdo restrictivo. Denegación colectiva o injustificada de participación de acuerdo o admisión en la asociación, o inclusive licitaciones colusorias. También hay muchísimos casos de que se ponen de acuerdo para participar en licitaciones y eso también implica un acuerdo restrictivo. Y por otro lado tenemos lo que es el abuso de posición dominante, cuando una empresa tiene una posición dominante en un mercado, ocupa un porcentaje alto y utiliza ese poder para forzar situaciones o relaciones con ya sea consumidores, proveedores o competidores. Imponer precios u otras condiciones comerciales, limitar la producción o la distribución o inclusive el desarrollo técnico en perjuicio injustificado de competidores o consumidores nuevamente. Negarse injustificadamente a satisfacer demandas de compra de productos, es decir, cuando a mí me obligan a someterme a un acuerdo de relación, ya sea entre consumidor, competidor o proveedor con una empresa que tiene un poder de mercado muy grande, entonces, si yo me siento afectado por eso, yo puedo denunciar eso como una acción de abuso de posición dominante. Algo que es muy importante que les quiero mencionar aquí. Si cualquiera de ustedes en las empresas que hoy están trabajando, porque asumo que muchos de ustedes están trabajando, se sienten que están siendo afectados por alguna de estas prácticas, pueden acudir a la CONACOM para plantear una denuncia. Es decir, nosotros estamos abiertos y es parte de nuestro trabajo actuar o de oficio, si es que nos enteramos de que se dan estas prácticas, o recibir denuncias de personas que se sientan afectadas por cualquiera de estas prácticas. Algunos ejemplos de prácticas restrictivas. Voy a hablar primero un ejemplo que se dio en Argentina con la marca de cerveza Quilmes. Ellos fueron a hablar con las despensas y con las bodegas y les dijeron, palabras más, palabras menos, solamente vamos a darle apoyo publicitario, vamos a pintarle el local, vamos a ponerle bicicooler, vamos a darle todo eso que solemos ver, pero si ustedes no permiten las cervezas artesanales que vendan en sus locales. Entonces ahí están usando su poder dominante, su posición dominante para ser coercitivos con las bodegas y los expendios, que por supuesto todos quieren recibir los bicicoolers, que le pongan el local bien, que le pinten con publicidad, pero ¿a qué costo? A que no le abran las puertas a las cervezas artesanales. Entonces las cervezas artesanales plantearon una denuncia a lo que sería la CONACOM de Argentina, se analizó el caso, se estudió y se sancionó a Quilmes.
se le dio una multa y se les obligó a que cesen esa práctica y que dejen de actuar de esa manera. En el caso, hay un caso en Paraguay que es bastante reciente, con la CADIPAC, que es la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles. Ellos, salió una resolución donde fueron encontrados culpables de haber hecho recomendaciones para la fijación de precios. Entonces, la CADIPAC es un gremio y representa anuncios públicos sobre suba de precios en el mercado que les atañe. Y entonces la CONACOM actúa de oficio en ese caso porque fueron declaraciones ante la prensa, se hace una investigación y se le sancionó. Esto fue hace cuestión de un mes, si no me equivoco, o un par de semanas. Entonces sale una sanción. La resolución de este caso, como es un caso aquí en Paraguay, por supuesto, está en nuestra página web y les recomiendo tanto a los estudiantes de Derecho como de Administración o Contabilidad que accedan para poder leer, porque las resoluciones tienen un preámbulo técnico muy importante, muy interesante, donde se explica el razonamiento y la justificación de las resoluciones. Y es muy interesante como casos prácticos para que puedan ver de lo que ocurrió aquí, de una práctica restrictiva, se hizo una investigación y se resolvió sancionar al gremio en ese caso por esa práctica. Muy bien. ¿Se acuerdan en el slide anterior donde hablábamos de que teníamos como misión la defensa, que era contra las prácticas restrictivas y el análisis de control de concentraciones, y por otro lado la promoción? En lo que es la promoción tenemos 3 áreas donde trabajamos como CONACOM. La primera son opiniones sobre normativas vigentes o normativas que se están realizando. Por ejemplo, una municipalidad saca una resolución municipal o un ministerio saca una resolución del ministerio que regula las actividades de su área, o el Senado trabaja en un proyecto de ley, o el Congreso trabaja en un proyecto de ley. Entonces, ¿qué hacemos como CONACOM? Hay 2 opciones. Una, que seamos involucrados y que nos involucremos en el proceso inicial, es decir, cuando están analizando y estudiando y desarrollando el proyecto, nos envían a nosotros el proyecto. Nosotros tenemos nuestros especialistas, economistas y abogados que estudian la ley o la resolución que vaya a salir y le damos nuestra recomendación para ver si esa ley o esa resolución ir en contra de lo que es la ley de libre competencia y puede eventualmente afectar el mercado de esa manera. Nuestras opiniones no son vinculantes, es decir, nosotros le damos la opinión a este órgano que va a sacar esta resolución o esta ley y ellos pueden tomarla en cuenta o no. Entonces hay veces que sí nos escuchan como CONACOM y hay veces que no. Esta es la situación cuando nos involucran antes de sacar la ley. Ahora, hay muchos casos donde estos órganos sacan leyes o resoluciones y nosotros nos enteramos o por la prensa o por una denuncia que hace algún gremio o alguna empresa que se siente afectada. Con respecto a opiniones, quiero dar 2 ejemplos antes de pasar a lo que es lo demás que hacemos dentro de la promoción. Estos son 2 ejemplos muy interesantes. Uno de ellos es la CONATEL saca una resolución donde aumentan o duplican el precio de la licencia para ser proveedor de Internet. Entonces se acerca el gremio, la Asociación de Proveedores de Internet, y se quejan a la CONACOM. Dicen que sacaron a criterio del gremio, sin un criterio técnico real o sin un estudio real, quitan esta resolución. Esto nos afecta a nosotros, es una barrera de entrada, nos afecta para competir, porque sobre todo los pequeños, esto nos afecta, no podemos competir con los más grandes, y hacen una denuncia a la CONACOM. Nosotros en la CONACOM recibimos eso, hacemos un estudio y luego sacamos una opinión. Y en este caso, la opinión que sacamos con respecto a esa resolución de la CONATEL fue de acuerdo, estuvimos de acuerdo con la denuncia del gremio y sacamos una resolución recomendando el cambio o la derogación de lo que sacó CONATEL, porque entendemos como CONACOM que eso afecta a la libre competencia. El mismo caso se da en el Ministerio de Salud, donde ellos también sacan una resolución donde ellos
limitaban la cantidad de empresas que tenían la capacidad de comercializar cáñamo industrial, aceite de cáñamo. Entonces, la Asociación de Productores de Aceite de Cáñamo se acerca a la CONACOM y nos plantea esa inquietud. Nos dice, acaban de sacar una resolución donde limitan la cantidad de empresas que pueden participar. Nosotros hacemos el análisis y a través de ese análisis nos damos cuenta de que efectivamente esa resolución va en contra de la ley de la competencia y hacemos una recomendación de cambio. En el caso del Ministerio de Salud, tuvimos una recepción positiva a esa opinión que emitimos. Estamos en una mesa de trabajo con ellos analizando la posibilidad. De hecho, ya hubo una pequeña modificación donde aumentaron el número, pero seguimos trabajando con ellos para que eliminen eso, ya que creemos nosotros que no es lo correcto. En el caso de leyes del Senado, hemos tenido el caso hace poco de una ley que salió con el tema del subsidio de Petropar, que fue tan polémica. Nosotros sacamos una opinión y no estábamos de acuerdo con esa ley. Sacamos una opinión en contra de la ley, siendo que somos parte del gobierno, pero de igual manera la CONACOM tiene que analizar transversalmente el sector público y el sector privado para defender la competencia y sacamos una opinión en contra. Eventualmente esa ley se deroga. Nosotros no decimos que fue por nuestra opinión porque habían otros intereses también que estaban empujando, pero sí es una herramienta más que tienen las personas que están luchando por la defensa de la competencia. En el caso de los gremios, por ejemplo, que nos piden la opinión, ellos pueden utilizar esa opinión si quieren ir a instancias legales a cuestionar la ley. Entonces ellos pueden utilizar la opinión de la CONACOM como una herramienta que les permite justificar su denuncia si es que hay una ley o una reglamentación que les está afectando a nivel de libre competencia. Entonces, por un lado, dentro de lo que es la promoción tenemos las opiniones, también tenemos estudios de mercado. Estamos ahora culminando un estudio de mercado del sector energético, que eventualmente eso va a estar en la página web. Se está haciendo un estudio de mercado también del sector frigorífico y hay 7 o 9 industrias o mercados que son, que entendemos en la CONACOM que son prioritarios. También estos mercados están en la página web, donde eventualmente cuando tengamos un poco más de recursos vamos a poder ir sacando estos estudios de mercado. Estos estudios de mercado sirven no solamente para el público en general, porque ¿qué ocurre? El público en general puede utilizar estos estudios de mercado y ver, miren lo que está ocurriendo aquí. Esta empresa puede llegar a una posición dominante y lo que está haciendo puede catalogarse como una práctica restrictiva y eso a mí me sirve para poder defenderme si es que me siento atacado. Una cosa que quiero aclarar, la posición dominante en sí no está mal. O sea, el hecho de que empresas o organizaciones tengan una posición dominante en el mercado, eso en sí mismo no es sancionable. Lo que sí es sancionable es el abuso de esa posición dominante. Y estos estudios de mercado ayudan también a la CONACOM para cuando recibimos denuncias para poder entender mejor los distintos mercados que tenemos. Y finalmente, la última actividad dentro del área de promoción de la competencia son actividades como esta. Estamos realizando charlas en las universidades, seminarios, visitamos a los gremios, recibimos a los gremios en la CONACOM para hablar con sus juntas directivas, a empresarios, para poder promocionar lo que es la ley de defensa de la competencia o la cultura de la libre competencia. ¿Por qué? Porque definitivamente es una ley nueva. La ley es del 2013, si bien desde el 92 está la defensa o la libre competencia en nuestra Constitución. La ley como tal, con todos los detalles que tiene, con lo que son el análisis de concentración, de concentraciones, las prácticas restrictivas, todo eso es relativamente nuevo y hay muchísimas personas que culturalmente no están acostumbrados o no saben o no conocen, profesionales inclusive, de que hay ciertas actividades o acciones que no se pueden realizar y que hoy son sancionables por ley. Entonces, es una parte muy importante para nosotros la abogacía de dar a conocer esto. Sobre todo en el caso de ustedes estudiantes, que el día de mañana van a estar en empresas o asesorando empresas. Es muy importante, quiero hacer una aclaración, creo que con esto termina. Vamos a abrir a preguntas y respuestas después. Pero es muy importante que ustedes sepan que hay dos aspectos en lo que es la libre competencia. Por un lado, los que nos sentimos afectados como consumidores, es decir, todos aquí utilizamos servicios. Cargamos nafta, compramos pan, usamos teléfono, tenemos una serie de servicios y productos que adquirimos y que nos podemos ver afectados negativamente si es que no existe una real defensa de la libre competencia en nuestros mercados. Entonces, ustedes
tienen que ser contralores de que eso ocurra. Tienen que presionarnos a nosotros, la CONACOM, y hacernos saber si no estamos haciendo nuestro trabajo o si por ahí no nos enteramos de algo que está ocurriendo y que podemos nosotros interceder. Eso es como consumidores. Ahora, ustedes entiendo que están en los últimos años de sus carreras y si no, no importa, en unos pocos años van a estar en el mercado laboral activamente en 100% y van a estar siendo o dueños de empresa o van a estar gerenciando empresas o van a estar asesorando empresas. Y estas empresas pueden estar en una de dos situaciones. O pueden estar siendo víctimas de abusos de la libre competencia, que ustedes pueden asesorarles y explicarles cómo ellos pueden recurrir, cómo pueden defenderse, o esperemos que no, van a estar siendo infractores de la ley de libre competencia. Entonces ustedes no pueden alegar desconocimiento, especialmente después de hoy, y es importantísimo que ustedes puedan asesorar, porque tal vez el dueño de la empresa es un señor o una señora que no entiende o no conoce o no sabe. Y ustedes van a estar ahí para asesorarle y decirle, ojo, esto que estamos haciendo puede infringir. Nosotros tenemos una guía, por ejemplo, tenemos una guía para gremios. Hay muchísimos gremios en el país y hay muchísimas actividades que las personas que son parte de gremios no saben que están prohibidas de los gremios. Entonces tenemos, con respecto a la libre competencia, por supuesto, tenemos una guía para gremios. Ahora tenemos una guía para contrataciones públicas. Estamos sacando, está ahora en consulta, le estoy buscando a Pablo, está todavía en consulta la guía de cumplimiento, de compliance. Está esa consulta pública, está expuesto en nuestra página web. Vamos a sacar esa guía para que las empresas puedan tener programas de cumplimiento de compliance que les ayude a cuidarse de no infringir la ley de libre competencia. Entonces, todas esas actividades son parte de la parte de promoción o abogacía de la CONACOM, que van de la mano también con la parte coercitiva de la defensa en sí. Bueno, con esto, por mi parte, es todo. Les agradezco muchísimo la atención y estamos aquí abiertos con el presidente Rolando a cualquier consulta o duda que puedan tener. Muchas gracias. Antes de abrir nuestra ronda de preguntas y respuestas, queremos hacerles recordar primeramente a los que nos siguen vía YouTube que al finalizar la ponencia estarían enviando vía chat de YouTube el link de asistencia. Y a los compañeros que no pudieron inscribirse, también les invitamos a que lo puedan hacer en la entrada del auditorio. Muchas gracias. Ahora sí, Eduardo, voy a pasar a leer la primera pregunta. Sí, tenemos hasta ahora 3. Posteriormente vamos a cederle el uso de la palabra con el acompañamiento de Alan a los que se encuentran aquí en la sala, ¿sí? Bueno. La primera pregunta que nos llegó vía YouTube es por parte de Sol Robadín y te pregunta, ¿la sanción en este caso fue pecuniaria? Y si fue así, ¿dónde fue destinado ese monto? Es sobre el caso que estuviste manifestando. Bueno, voy a aprovechar la pregunta para aclarar un poco más. En el caso de Cadipac, la sanción no fue pecuniaria. Se les solicitó que hagan impresiones de la ley y algunas otras acciones que nos van a ayudar a nosotros como CONACOM poder promover y promocionar la cultura de la competencia. En el caso que se le multe y que hay multas que van desde 15, 20 millones hasta montos muy grandes dependiendo de la facturación de las empresas y de la operación o de lo que hayan hecho, han violado. Entonces, ese dinero arcas de la CONACOM, es decir, va destinado a las actividades propias misionales de la organización. Muchísimas gracias. La segunda pregunta, ¿cuál es la función de la CONACOM? Bueno, la función de la CONACOM es la defensa de la ley de la libre competencia. Entonces, por un lado, evitar, ya sea de oficio a través de denuncias, que la gente viole la ley. Si alguien viola la ley, intervenir, evitar esa práctica y sancionar. Y por otro lado, la otra función es la de promover la cultura y que se conozca la ley de defensa de la competencia y los beneficios que eso conlleva para todos. Muchísimas gracias. Y hay una última pregunta que nos llega vía YouTube.
es la siguiente. ¿La competencia en un emprendimiento o mini empresa es importante para alguien que empieza en forma independiente? Seguidamente, ¿y cómo lograr la estabilidad laboral para generar fuentes de trabajos para los jóvenes? Bueno, con respecto a si lográsemos como país tener efectivamente un mercado con libre competencia, entonces, ¿qué es lo que va a garantizar? Va a garantizar que un emprendedor pequeño no sea por el grande, que tenga la misma posibilidad de competir en el mercado, de ofrecer sus productos o servicios, que pueda tener una empresa más grande con más años en el mercado. Entonces, si nosotros logramos hacer nuestro trabajo como CONACOM, con la ayuda, por supuesto, del sector privado, y logramos generar un mercado donde exista libre competencia y donde no se viole la ley, entonces ese pequeño emprendedor, esa persona que está iniciando una empresa, va a poder competir con las mismas reglas claras y en igualdad de condiciones que otros. Por supuesto, le va a costar más arrancar como a cualquiera que arranca, pero por lo menos va a tener o tendría que tener la certeza de que si se siente abusado por alguien que tiene posición dominante o violentado en sus derechos de libre competencia, puede acudir a la CONACOM. Y si generamos estas condiciones para que puedan crecer, entonces ahí vendría, por supuesto, la estabilidad laboral y las fuentes de trabajo crecerían. Entonces, lastimosamente no podemos garantizar la estabilidad laboral como CONACOM, pero sí podemos intentar asegurar que existan reglas claras para que todos compitan por igual. Así mismo. Llegaron 3 preguntas más y son buenísimas. ¿Puedo? ¿Te parece? Bueno. Nosotros acá hasta las 11 de la noche tenemos tiempo. A partir de ahí ya, ¿verdad, vicerrectora? Ahí está. Bueno, la siguiente consulta que llega desde YouTube. ¿Cómo se relaciona la CONACOM con otras agencias de competencias internacionales? Excelente pregunta. Nosotros tenemos, y pueden ingresar a la página web a mirar, una serie de acuerdos con un montón de instituciones, tanto agencias de competencia de otros países, de toda la región, de Europa, de Estados Unidos, de Asia. Tenemos relación con todas estas instituciones y también tenemos muchas relaciones y muchos acuerdos con universidades, tanto a nivel local como a nivel internacional. Ahí voy a aprovechar para hacer un pequeño comentario. El presidente Rolando había hablado del Día Nacional de la Competencia, que es el 19 de octubre. Seguidamente a ese evento estamos siendo anfitriones de un evento regional de competencia y comercio, donde van a venir personas de más o menos 18 o 20 países de la región y de Europa. Van a estar aquí de distintas agencias de comercio y agencias de competencia de la región y de Europa. Van a venir a Paraguay para tener 2 días de trabajos y discusiones sobre el tema de libre competencia y también comercio. Y esto lo estamos siendo anfitriones nosotros. Es un evento de una organización que se llama CELA y la UNTAC, que es también las Naciones Unidas. Y bueno, vamos a ser anfitriones de eso. El presidente Rolando estuvo también hace poco, hace un par de meses, en Ginebra, en una reunión internacional sobre comercio y libre competencia, donde se discuten temas que nos afectan eventualmente como país. Excelente respuesta. Ahora llega una última pregunta. En realidad son 2, pero te la digo de seguido porque van relacionadas. ¿La CONACOM puede actuar de oficio? ¿Las denuncias se pueden realizar de manera anónima? Muy bien, excelente pregunta. La CONACOM puede actuar de oficio, de hecho ha actuado de oficio en muchas ocasiones desde su creación, ya sea por anuncios o declaraciones en la prensa, porque nos enteramos de algo inclusive en reuniones informales. Eso genera, la CONACOM tiene un director de investigaciones, o sea, aquí estamos dos miembros del directorio, hay 3 miembros del directorio en la CONACOM y hay un director de investigaciones dentro de la estructura organizacional, y ese director de investigaciones con su equipo son los que realizan las investigaciones, que de nuevo sí pueden ser realizadas de oficio. Y por otro lado, tenemos todo un protocolo, un procedimiento para realizar, o en este caso para recibir denuncias, donde se le pide los datos a la persona que va a denunciar y
tenemos todo un sistema de confidencialidad, es decir, el denunciante puede solicitar que su nombre se mantenga confidencial. Entonces, internamente, las personas que realizan la investigación sí tienen el nombre del denunciante, pero puede solicitar que eso se mantenga confidencial. Por supuesto, eventualmente alguien puede hacer una denuncia anónima y dejar un sobre con una denuncia en las puertas de la CONACOM, pero siempre cuando alguien viene y hace la denuncia en persona, genera mayor seriedad y mayor facilidad que se dispare una investigación. Muchísimas gracias. Ahora sí, empezamos con la ronda de preguntas y respuestas con los que se encuentran aquí en la sala. El compañero Alan va a estar acercándoles el micrófono. Les pediría por favor que puedan levantar sus manos. Buenas noches. Mi nombre es José Silvera, soy abogado y quisiera saber si tienen algún estudio de libre competencia en cuanto a los seguros médicos y seguros jubilatorios en Paraguay. Tenemos en la mayor cantidad de personas formales están obligadas hoy a pagar un seguro médico y un seguro social, llámese IPS, en las empresas, tanto un aporte patronal personal como el de las empresas, ¿verdad? La libre competencia, entiendo que también hay una contrapartida que es la libre elección. O sea, una persona tiene que tener la posibilidad de elegir, y en este sentido elegir inclusive un seguro médico o un seguro jubilatorio dentro de una relación laboral, ¿verdad? Entonces, esa duda hace poco me surgió, ¿verdad? Y entiendo que nuestro país necesita como una reforma también, pero ¿hay algún estudio de la CONACOM desde ese sentido? Gracias por la pregunta. No tenemos un estudio. Sí, el mercado de seguros médicos y de seguros en general es un mercado, inclusive a nivel internacional, que se estudia mucho, ¿verdad? Pero nosotros todavía no tenemos un estudio a nivel local. Por otro lado, algo que creo importante aclarar ahora que mencionaste eso, es si es que existe una ley que determina ciertas acciones que puedan ser vistas como que van en contra de la libre competencia, pero están con categoría de ley, entonces la CONACOM lo que puede hacer es emitir una opinión. No puede actuar de forma coercitiva. Si alguien nos pidiese o hace una denuncia con respecto a la ley que obliga a pagar un seguro X o una ley que obliga a hacer tal o cual cosa, la CONACOM va a emitir una opinión al respecto, va a analizar, va a estudiar y va a emitir una opinión. Pero si tiene fuerza de ley, entonces nosotros no podemos cambiar esa ley. No sé si te respondí. ¿Alguien más quiere realizarle una pregunta a Eduardo? Buenas, ¿qué tal? Me gustó muchísimo la pregunta del compañero, es bastante interesante. Es un debate a nivel general que se tiene mucho a nivel estudiantado, a nivel juvenil. Y mi consulta es la siguiente, ¿es necesario que nosotros hagamos una denuncia o algo por el estilo, o se puede hacer un análisis de parte de la CONACOM directamente sobre esto? Se puede hacer un análisis, o sea, la CONACOM de vuelta puede actuar de oficio o no en situaciones. Ahora, la CONACOM hizo un estudio y determinó una serie de mercados prioritarios que le llamamos. No recuerdo bien ahora, son 7 o 9 que están en la página web. Entonces estamos yendo con los recursos que tenemos por partes, ¿verdad? Hoy estamos terminando un estudio del mercado energético y a partir de ahí, bueno, tenemos un estudio que estamos también trabajando en paralelo del mercado frigorífico de la carne, que también es un mercado sumamente importante para el país. Y de ahí vamos a ir viendo. Lo que estamos también intentando hacer es trabajar con el sector privado. Hace poco nos reunimos con un gremio de un mercado muy importante, de un mercado particular muy interesante y muy importante que afecta a todos. Y ellos nos hicieron la misma pregunta: ¿no pueden ustedes hacer un estudio de mercado porque nosotros nos sentimos afectados por tal o cual actividad? Y le dijimos, miren, hoy no tenemos esos recursos, pero si ustedes pueden apoyarnos y realizar ustedes el estudio de mercado, nosotros vamos a dar las orientaciones que necesitamos como CONACOM
y entonces ahí se puede dar una alianza entre ambas instituciones para sacar adelante ese estudio, ¿verdad? Que es algo que también estamos haciendo. Pero claro, o sea, de hecho, el análisis de esos mercados prioritarios lo hizo la CONACOM, lo estudiamos con la CONACOM, se hicieron consultas y luego se sacó ese listado. Y vamos a ir por parte. Súper. Quiero hacer una pregunta más. Capaz me distraje un ratito, ¿verdad? Pero ¿cómo se designan los miembros de la comisión? No te distrajiste porque no hablamos de eso. Te salvaste, ahí está mirando el profesor. Todos los funcionarios de la CONACOM ingresan por llamado, ¿verdad? En el caso, se hace un llamado, se hacen ternas. Todos los funcionarios estamos compuestos por personas bastante técnicas, ¿verdad? Profesionales. En el caso del directorio, que son 3, y el director de investigaciones, se establece una junta de calificaciones que está compuesta por personas del sector público y privado, del Congreso, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y del sector privado de los gremios. Entonces, esa junta de calificaciones se hace un llamado cuando hay una vacancia, se hace un llamado, se reciben los currículums, esa junta de calificaciones hace un filtro y genera una terna. Y esa terna se presenta a presidencia y es electa por el presidente. O sea, el presidente elige quién va a ocupar ese cargo que quedó vacante. Pero previamente, habiendo realizado una terna por esa junta de calificaciones. Esa junta de calificaciones se activa con los miembros del directorio y con el director de investigaciones. Para los demás funcionarios, internamente nosotros tenemos nuestros procedimientos, pero también intentamos hacer que sean a través de llamados y concursos públicos para tratar de tener la mejor calidad de profesionales dentro de la institución. El presidente, la institución el presidente de la República, perdón. Yo pensé que quería que le digan nombres. No, claro, la presidencia de la República, perdón, la presidencia de la República. Y la CONACOM es un ente autónomo autárquico, nosotros somos independientes, es por eso que podemos emitir opiniones sobre una ley que sacó el Congreso o una resolución que sacó un ministerio. Es decir, tenemos esa capacidad y esa independencia que es una garantía para todos, ¿verdad? Y son 6 años. Son 6 años. La presidencia rota en el directorio, rota cada 2 años. Entonces, por ejemplo, el doctor Rolando Díaz, él termina su presidencia el año que viene y su mandato el año que viene también, como miembro del directorio. Él va a tener que decidir si se vuelve a postular o si no, porque él puede, hasta una vez, si no me equivoco, uno puede volver a ser electo como miembro del directorio. Y entonces el año que viene sería presidente ya el otro miembro del directorio que se llama Eduardo González, que ingresó antes que yo, y luego de 2 años sería yo presidente. Entonces siempre está pensado el sistema para que siempre esté alguien, de que haya un traspaso de información. Cuando ingresa alguien nuevo, siempre hay 2 personas, pero sí cada 2 años va rotando el miembro del directorio, que también le da independencia del gobierno que sea. Es decir, yo fui seleccionado con este gobierno, digamos, ¿verdad?, que está saliendo. El año que viene, cuando salga Rolando, si él fuera electo de vuelta, sería electo ya por otro gobierno, o si ingresa una persona nueva, sería electo por otro gobierno también. Entonces, nos da cierta independencia para poder estar libre de la parte política. Señor decano. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por tu excelente presentación. Te hago la siguiente pregunta. Desde el punto de vista, digamos, de los intereses del Estado. Estado como comunidad política, no como administración pública. Hay un interés obvio que es precautelar, digamos, pues los intereses de los consumidores. Evitar que haya posiciones de dominio a partir de operaciones de concentración que atenten contra esos intereses, está claro. Pero también es interés del Estado tener empresas potentes que compitan en el mercado global, ¿no? El mercado nacional ya cada vez es más, digamos, secundario. Entonces, a lo mejor es difícil conciliar, porque una interpretación muy rigurosa del derecho de la competencia puede evitar operaciones de concentración de empresas que pudieran ser relevantes, no sé si me explico, en el mercado global. Justamente, ¿me entiendes? Creo que hay a lo mejor 2 bienes jurídicos a proteger que se contraponen entre sí. Y excelente, lo que acaba de decir el señor decano en este momento es una discusión
una duda o un cuestionamiento, no solamente de usted, sino a nivel internacional, que es una pulseada que muchas veces se da entre el desarrollo de la industria, por decirlo, o del negocio y de la competencia. Entonces, ¿dónde intervenimos más o dónde intervenimos menos como gobierno? ¿O qué favorecemos más? Y es una línea muy fina. Después nos puede comentar más el doctor Rolando, pero él estuvo en Ginebra justamente proponiendo ese tema como un tema a ser tratado a nivel internacional. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Nosotros buscamos defender al máximo la libre competencia y en algún momento podríamos llegar a chocar con pares nuestros en el gobierno donde nos cuestionen o nos digan, pero esto puede afectar de esta forma. Y es una pulseada. Pero sí me gustaría dejarle al doctor Rolando que hable porque es un tema que fue de arduo debate, no aquí, sino en Ginebra. Así que... Bueno, de hecho, hubo un caso muy reciente de una operación de concentración que fue negada en Europa entre Siemens y, no recuerdo la empresa, plantearon la fusión en estricta aplicación del derecho de la competencia fue denegada. Y entonces surge nuevamente ahí la duda de si eso no perjudica a Europa en su conjunto para competir con las empresas principalmente norteamericanas y chinas en materia de alta tecnología, que son las que manejaban estas, ¿no? Entonces, por supuesto que hay esa duda. De hecho, como dice Eduardo, ahora recientemente en julio, en el encuentro intergubernamental de agencias de competencia, planteamos el tema, ¿pero por qué? Porque el tema puede tener de vuelta mucho interés, porque la tentación por parte de los gobiernos nacionales de impulsar o de reimpulsar nuevamente sus industrias nacionales es muy fuerte, sobre todo cuando estamos saliendo a medias de una crisis mundial muy importante. Entonces, ¿qué ocurre? La duda está entre fomentamos campeones nacionales que puedan competir a nivel internacional o aplicamos estrictamente el derecho de la competencia donde las empresas de fuera también pueden competir con las empresas nacionales. Creo que va a haber mucho debate y de hecho hay una cita para el año próximo, en junio nuevamente, para este encuentro para el cual se va a desarrollar un trabajo puntual y se va a debatir el tema. Va a estar muy interesante. Que no es la primera vez que se debate, ¿verdad? De hecho, en el mismo ámbito, en el año 2004, por ahí más o menos, ya se hizo un trabajo similar. Gracias, Rolando. Y es un tema que, por supuesto, el derecho de la competencia en Europa y en Estados Unidos está muy desarrollado, a diferencia de, bueno, los países latinoamericanos y Paraguay otra vez, que fuimos un poco medio que los últimos en la región en subirnos a ese tren, pero ya estas discusiones la tienen hace varios años allá. ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera consultar un poquito hasta qué punto puede llegar la acción coercitiva de la CONACOM, ya que habló del caso Cadipac, y ustedes aplicaron multas, pero yo no soy entendido ni en derecho ni en la parte de administración de empresas porque soy informático, pero como ciudadano me da la impresión de que ese gremio y todas las estaciones de servicio siguen aplicando una política de un precio uniforme en prácticamente todos sus combustibles. Entonces, ¿hasta qué punto la CONACOM puede ejercer esa acción coercitiva para lograr mejorar esa situación, ¿verdad? O sea, yo como ciudadano común creo que realmente las estaciones de servicio me están metiendo la mano en el bolsillo, ¿verdad? Y como que no veo alguna acción que aminore ese problema, digamos, de hoy día. Un poco, esa es la pregunta. Bueno, en este punto me gustaría aclarar primero que en el caso de la acción de un gremio es analizada de forma diferente también a la acción de una empresa particular. Entonces son de alguna forma espectros diferentes y análisis diferentes. CONACOM está haciendo hoy por ejemplo, hay otros sumarios abiertos y derivados del petróleo por situaciones similares. Que la CONACOM esté realizando investigaciones
y esté llevando adelante análisis de la situación, son cosas que están ocurriendo. Pero eso, coercitivamente, ¿qué puede hacer la CONACOM? Puede, y lo ha hecho, de prohibir la práctica, es decir, obligarle a la empresa, porque el gremio es un gremio, una empresa es una empresa. Entonces, si vos fueras una empresa, la CONACOM, si llegase a la conclusión de que está teniendo una práctica que está violando la ley de la competencia, luego de una investigación, puede obligarte a vos como empresa a frenar la práctica, el cese de la práctica restrictiva y poner una multa en guaraníes de un monto importante. Entonces la CONACOM tiene esa fuerza. Por supuesto, la empresa, cualquier empresa, tiene la posibilidad de recurrir ante el Tribunal de Cuentas y eso ya se resolverá en otra instancia. Pero la CONACOM, por ley, nosotros tenemos la posibilidad de ejercer y de decir, paren de hacer eso, dejen de tienen que pagar una multa. Con respecto a distintas situaciones que pudieran pensarse que están teniendo prácticas restrictivas, entonces la CONACOM puede investigar. De vuelta, puede investigar de oficio, puede investigar si se hace una denuncia, ¿verdad? Pero sí tiene esa capacidad. De hecho, claro, de hecho si fuera reincidente, es peor, ¿verdad? Entonces, eso ahora, la CONACOM no fija precios, ¿verdad? O sea, la CONACOM no es que puede decir, el hecho de que suba o baje el precio en sí de cualquier industria o de cualquier mercado, de cualquier negocio, no está mal. El hecho es que lo hagan de forma coordinada. Entonces, eso sí sería una práctica restrictiva, ¿verdad? El hecho de que se pongan de acuerdo para tomar la decisión de subir y bajar el precio, entonces eso sí sería una práctica restrictiva donde sí se puede involucrar la CONACOM no determina, no fijamos el precio. Espero que te haya respondido la pregunta. Llegó una última pregunta y con esto cerramos la ronda de preguntas y respuestas. Como sociedad, ¿cómo podríamos contribuir con la libre competencia? Bueno, yo creo que hay algunas maneras de contribuir como sociedad. Uno, como les dije al inicio, o al inicio de las preguntas y respuestas, que sean vigilantes de lo que ocurre en el mercado, porque ¿quién mejor que ustedes, como dijo acá el señor que dice que es informático, pero que él se está sintiendo afectado? Entonces, sean vigilantes como sociedad. Si ven algo o están en una empresa, están trabajando en un ambiente donde perciben que está habiendo una actividad o una acción que va en contra de la libre competencia, sean vigilantes. Sean vigilantes de nosotros, de la CONACOM. Si ustedes sienten que tal vez no estamos haciendo nuestro trabajo, déjenos saber. O sea, estamos aquí súper abiertos a cualquier tipo de crítica o sugerencia. Por otro lado, ¿qué otra acción podemos hacer como sociedad? Es prepararnos, participar de estas actividades, promover lo que es la cultura de libre competencia, informarnos, estar siempre informados. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir ser más vigilantes y tomar mejores decisiones a la hora de entender lo que está ocurriendo. Así que prepararnos, entender y conocer. Sobre todo si estamos en ciertas carreras donde estamos directamente vinculados, como tal vez el derecho, la economía, la administración, donde estamos directamente vinculados al mundo empresarial. Pero no quita que un informático, un odontólogo, un ingeniero se sienta afectado y pueda también hacerlo. Así que serían dos sugerencias, ¿verdad? Por un lado, ser vigilantes, por otro lado, prepararnos y conocer más sobre la materia. Muchísimas gracias. Antes de pasar a las palabras, hacer un recordatorio, un mensajito para hacerlo. Siguen vía el evento por 5 minutos estará disponible. Entonces, estar atentos. Ahora sí, pasamos. ¿Cómo? Hay una pregunta. Claro. Sí, sin problema. Micrófono, Alan. Muy buenas noches.
en el caso de la empresa del señor Horacio Cartes, no sé si hay alguna multa, por ejemplo, que tiene por muchos lados su empresa. En cuanto a la Comisión Nacional, ¿hay una investigación a su proceder o algo así? Gracias por la pregunta. De particular del grupo Cartes, recientemente ellos tuvieron, todos saben que se compró Don Vito y compraron Pharmacenter. Entonces, como el grupo Cartes es un grupo económico grande y el nivel de facturación supera el umbral que habíamos visto de 100.000 salarios mínimos o 30 y pico millones de dólares, y aunque ellos no tenían una farmacia en el grupo o no tenían una empresa de empanadas o un restaurante de empanadas, ellos igual estuvieron obligados a notificar esa operación. Entonces, en ese caso, el grupo Cartes compra, Don Vito compra Pharmacenter y ellos notifican. La CONACOM analiza esa compra y autoriza la compra sin condicionamientos, porque dentro del análisis técnico se vio que no se violaba al momento de adquirir una cadena de farmacias o una cadena de Don Vito, no tomaba una posición dominante en ese mercado en particular, entonces aprueba la transacción sin condicionamientos. Ahora, si es que hubiera adquirido una posición dominante o reforzado una posición dominante, posiblemente esa transacción, esa compra, se hubiera aprobado con condicionamientos. Entonces, respondiendo nuevamente a la pregunta de la señorita, es el tener posición dominante, el tener muchas empresas, el ser grande en sí mismo no viola la ley de libre competencia. El que abuse eventualmente de esa posición dominante, ahí sí se abriría una investigación o se iniciaría una investigación. Si es que alguna acción de cualquier grupo, o sea, el grupo Cartes o varios de los grupos que hay en el país que tienen posición dominante en distintos mercados, violase la ley de competencia abusando del poder o de la posición dominante o teniendo acuerdos restrictivos, en ese caso sí se iniciaría una investigación. Respondí la pregunta, señorita. Excelente. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Alan, el compañero. El micrófono sí le puede pasar. Allá. Bueno, buenas noches. Me tomé el atrevimiento para hacer esta pregunta por justamente llamado la atención de la compañera de ese abuso de poder de repente que pueda surgir. Y mi pregunta va direccionada justamente no al grupo en sí, sino a las intenciones. Hoy en día, estabas mencionando anteriormente que había muchos almacenes de barrio que ayudaban a muchas personas y que eso le generaba un ingreso familiar a un grupo de familias dentro de un barrio. Pero ahora con la creación de varias autoservicios, para no mencionar empresas ni demás, ¿verdad?, hace que ese almacén de barrio disminuya y la economía de esa familia que dependía de eso también disminuya. Y ahí no entraría un abuso de poder por el hecho de que al tener una mejor calidad o mejor infraestructura, estoy minimizando a lo que es la economía de un grupo e incluso de un barrio, porque a lo mejor compraba a lo mejor no tenía la mejor calidad, pero un mejor precio que ayudaba al entorno en sí, pero al comprar una estructura grande dentro de un barrio pequeño, a lo mejor disminuye y ahí no hay ese equilibrio de libre comercio sería. ¿Cómo la CONACON en este caso actuaría? Perdón, no terminé mi pregunta. ¿Cómo la CONACON en este caso actuaría, ¿verdad? O sea, ¿es por oficio o alguien debería denunciar y cuál es el procedimiento a seguir? Gracias. Claro. Bueno, si es que algún comercio, sea el ejemplo que vos estás mencionando de una despensa o cualquier otro tipo de comercio, siente
que está siendo afectado negativamente en lo que es la libre competencia y analiza la ley o se acerca a la CONACOM a hacer la misma pregunta que vos estás haciendo y conversa con nosotros, nosotros podríamos ayudarle a dilucidar si está o no está siendo tal vez afectado y le ayudaríamos a realizar la denuncia en todo caso si es que quisiera realizar la denuncia. Ahora, nosotros podríamos iniciar, por supuesto, investigaciones de oficio, pero para eso tendríamos que tener, tendrían que ser situaciones muy claras. Por un lado, por los recursos que tenemos, ¿verdad? Que tenemos evidentemente recursos limitados, pero por otro, el hecho del análisis, por ejemplo, de que si una empresa tiene posición dominante es un análisis muy exhaustivo. No necesariamente el hecho que tenga, por ejemplo, una cuota de mercado grande quiere decir que es dominante. O sea, hay otras situaciones que todas sumadas o todas analizadas determinan si una empresa tiene o no tiene posición dominante. Entonces, todo ese análisis requiere muchos recursos y bueno, muchos procesos de análisis, valga la redundancia. Entonces, se escuchan cosas, de repente vos tenés una inquietud personal o hay, pero no quiere decir que tal vez estas tiendas de conveniencia están abusando de su posición dominante. Tal vez están creciendo genuinamente y tienen el derecho de crecer genuinamente y tal vez los otros no tienen la capacidad de perfeccionarse como ellos y vos como consumidor elegís irte ahí o elegís irte al otro dependiendo de lo que vos quieras. Entonces ahí tenés la opción de elegir. Y son situaciones que se dan no solamente en este mercado, sino en otros. Pero definitivamente lo interesante de esto es que cualquier persona o cualquier empresa que se sienta afectado, que hoy conozca la CONACOM, ingrese a la página web, baje la guía de buenas prácticas o lea la ley que nunca leyó y diga, a la pucha, a mí me están, realmente yo estoy hoy siendo víctima, yo soy proveedor de alguien y ellos están abusando de una posición dominante que tienen y yo no sabía, pueden acercarse a la CONACOM y hacer la denuncia. A vos. Ahora sí, llegamos al momento más importante, como se dice, después de esta brillante disertación a cargo del licenciado Eduardo, a las palabras de cierre a cargo del presidente del directorio de la CONACOM, el abogado Rolando Díaz Delgado. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que cerrando agradeciendo a Eduardo su presentación, agradeciendo las preguntas, tanto de la gente que nos estuvo acompañando desde la distancia, desde la comodidad del sofá seguramente muchos, y por supuesto a ustedes que estuvieron hoy aquí. Creo que desde el punto de vista de la CONACOM para nosotros es muy importante, no sé, no puedo estimar la cantidad de gente, pero entiendo que aquí hay muchas personas. Es muy interesante ver a chicos y chicas jóvenes que tienen ganas de conocer un poquito de lo que estamos haciendo. Y para nosotros es muy importante, señalaron en algunos momentos, si no conocemos lo que hace la Comisión Nacional de la Competencia, si no sabemos cómo puede beneficiarnos como consumidores, que es lo que finalmente somos, y como agentes en algún caso, creo que tenemos menos posibilidades de funcionar y de que funcione la ley. Por tanto, creo que esta actividad para nosotros desde la CONACOM es fructífera. Tenemos que reiterar nuestro agradecimiento a la universidad, a sus autoridades en la persona de la vicerrectora, por supuesto a los decanos, a los profesores y finalmente a los destinatarios que esperamos que no sea la última vez. Yo les reitero nuevamente que solemos realizar actividades de este tipo. Si nos siguen en nuestras plataformas, que son la página web, las redes sociales, podrán ver qué venimos haciendo y podrán participar activamente también para conocer un poquito más de lo que venimos haciendo y de cómo pueden conocer más de la Ley de Defensa de la Competencia. Finalmente les esperamos el 19 de octubre en nuestro Día Nacional de la Competencia. Esperamos ver algunas caras conocidas aquí y, por supuesto, también en las autoridades. Muchísimas gracias nuevamente por recibirnos. Gracias nuevamente. Y también a los que nos están siguiendo desde la distancia. Muchas gracias. A usted, presidente.
A continuación, palabras de cierre de nuestra vicerrectora. Muchísimas gracias a todos por su participación, especialmente a ustedes. Realmente el agradecimiento es nuestro por poder traer y sensibilizar acerca de lo que es la CONACON y sus actuaciones, ¿verdad? Yo me quedo con aprender y conocer, tanto para saber nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones. Sé que hay alumnos también de otras carreras, está también ciencias del deporte, que el día de mañana quizás van a ser dueños de gimnasios, de centros de recreación, y es importante conocer esto, ¿verdad? Que conozcamos que existe una ley que nos regula y que nos ampara, pero así como nos ampara también nos obliga a conocerlo. No podemos decir, yo no sabía, siendo ya personas adultas, ¿verdad? Entonces me parece súper importante, celebro esto y les digo que las puertas de la UAA siempre van a estar abiertas. Sé que hay un convenio, espero que realmente sea provechoso tanto para ustedes como también para nuestras carreras.